el perdón de los burros. Vamos a dialogar con el escritor e historiador, ya un columnista de este programa, el profesor Roberto Rojo, para que nos cuente qué fue el riojanazo y qué pasó en ese momento. ¿Le parece, sí, amigo señor, Daniel? por favor. Profesor Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eminencia. Eduardo, Daniel, un gusto escucharlo, como siempre. ¿Cómo anda, profe? Bueno, ¿nos puede refrescar la memoria qué fue el riojanazo, cómo se gestó y por qué sucedió en esta provincia, profesor? Sí, ustedes estaban hablando de la presidencia de Menem. Estaba en marcha un proyecto capitalista serio, digamos, en el país, y en ese marco quieren hacer una reforma del Estado en todas las provincias. Viene una ley que la trabajó Roberto Dromi, que era de los equipos de Menem y que trabajaba en la parte legal, muy especialista, y envían esos proyectos, eran para todas las provincias, ¿no? Era una especie de reestructuración en la cual se decía que iba a haber cesantía y demás, ¿no? Y en el caso de La Rioja particular fue porque era la provincia de Menem que debía dar el ejemplo. Y el tema es que La Rioja tenía en esos momentos los sueldos más altos del país. Entonces las otras provincias se quejaban. ¿Y por qué había sucedido esto? Bueno, por la expectativa presidencial de Menem, por el dinero que derramaba, y los sueldos eran altos y había que bajarlo. Pero acá el gobernador era Bernabé Arnaudo, el ministro de Hacienda Pablo Yuste Aguilera, con el cual estuve conversando esta mañana, y el presidente Menem estaba en Roma, ¿no? En esos momentos no estaba en el país. Y lo que pasó es que acá se creyó que iba a haber cesantía, ¿no? En realidad el objetivo era bajar los sueldos, equipararlos, porque era, bueno, decían que era muy oneroso y demás. Y ahí se da lo que señalaban ustedes, ¿no? El secretario general de la ATP era Lito Asís, había una gran movilización, y bueno, lo que salvó, digamos, de un desastre mayor fue que el gobernador Arnaudo, en esos momentos álgidos, se quedó en la casa de gobierno, ¿no? Si la hubiera abandonado, me dicen que el jefe de policía, el que le apodaban Pica Portugal, tuvo una actuación decisiva para defender el gobierno, la casa de gobierno, porque estaba ahí, después de la famosa rotura de la puerta de la casa de gobierno, estaba una doble fila de policías y al frente estaba el jefe de policía, ¿no? Recordemos que se había aprobado una ley entre gallo y medianoche, la legislatura provincial, y eso provocó, digamos, una reacción masiva en las calles. Eso es lo que pasó, digamos, ¿no? Y ahí, mi teoría es que a partir de ahí se firma un pacto. ¿Me están escuchando? Sí, atentamente. Dije. Para mí ahí se firma un pacto tácito, un contrato social entre las clases dirigentes y la sociedad riojana, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen sus grandes negocios, nosotros hacemos nuestros pequeños negocios que son atendibles, ¿no? O sea, tiempo, dinero, recordemos que el empleado público es intocable, no se lo puede cesantear, y ahí queda, digamos, este pacto, para mí, que yo lo oye hace un tiempo ya en la gobernadora del A ver, profe, no sé qué pasó con la comunicación, se nos cruzó la línea. Sí, me quiero sacar una duda con otra versión que corría sobre ¿El riojanazo? Sí. Bueno, estamos recordando un poco que se van a cumplir 32 años, ¿no? El próximo lunes. Sí. ¿El lunes o martes? No, el lunes es 8. Se va a cumplir la próxima semana. ¿Miércoles 10? Sí. Claro. Miércoles 10. Sí. ¿Tú, porque te acordás que había... a ver, profe, ¿me escucha? A ver, sí, lo escucho. Sí, ahora sí. Parece que se nos... cruzó la línea. ¿Qué es de esa versión? ¿De mito o realidad? Eso que se decía que en realidad lo que le pasó a Arnaudo fue que
Cavallo, ministro de Economía, en una especie de arreglo ahí, no sé de qué tipo, con Didi Massa, deciden no enviar los sueldos porque querían sacarlo directamente a Arnaudo. ¿Eso usted la escuchó, esa versión? Sí, no solo la escuché, sino que lo viví en tiempo real, como dicen ahora. En realidad lo que había era una fuerte disputa personal, ¿no? Y familiar, porque el apellido original de Arnaudo es Cavallo. Él se lo cambia después, por razones que no vienen al caso acá, se pone Arnaudo. Pero en realidad se conocían bastante y no se querían. Además, esto tiene que ver consecuencias políticas, y sí, se forman ahí dos grupos, el de Cavallo, el de Arnaudo, que era apoyado por Carlos Menem, y se va gestando gente que había sido de Lealtad y Unidad, Didi Massa, Raúl Chacón y demás, que se acercan estratégicamente al doctor Eduardo Menem, ¿no? Y a partir de ahí trabajan y todo lo demás, y sí, era difícil de entender que en un gobierno de un riojano acá no se pagaran los sueldos y demás. Que eso es una parte sine qua non de este acuerdo que yo les decía, ¿no? O sea, la clase dirigente tiene que cumplir con la gente el pago en términos del 1 al 10, porque acá se habla mucho de que los riojanos son sumisos. Bueno, no creo que sean sumisos, ¿no? Hay un acuerdo social tácito, pero que tienen que cumplir ciertos requisitos, y uno de los requisitos sine qua non es el pago en términos de los salarios. Si eso no ocurre, se da vuelta a la provincia. Y ahí lo que también hay que escuchar para ver el contexto es que unos días después, 16 y 17 de diciembre, se produce el santiagueñazo. Claro, ¿no? Sí. Ahí se quema la casa del gobierno y queman la casa del ex gobernador Juárez y demás, que también tienen estas motivaciones de zozobra, digamos, del empleado público, sueldo, despidos y demás, ¿no? Así profe, en aquel momento se decía que los santiagueños se habían envalentonado y habían tomado coraje viendo lo que pasó en La Rioja. Exactamente, porque ocurre después, ¿no? Ocurre después, claro. Sí, claro, en La Rioja fue tremendo, se llegó ahí, digamos, se paró, pero podía haber tenido una mayor, paró ahí, ¿no? En la rotura de la puerta de la Casa de Gobierno y demás, pero bueno, eso era básicamente, ¿no? A partir de ahí, no se habla más de reforma estatal hasta el día de hoy, creo. No hay carrera administrativa y demás, pero y sigue, digamos, el pacto ya un poco resquebrajado, digamos, ¿no? Sobre todo en la capital, en los chilecitos, donde hay gente que no vota los oficialismos, digamos, ¿no? ¿Ley ómnibus se llamaba la ley, profe? ¿Ley ómnibus se llamaba? La ley ómnibus, ley sí, ómnibus. Vamos a ley ómnibus. Sí. Sí. La ley 5.923 era... Algo así, Sí, que fue el 8 de diciembre de 1993. 93, exactamente. ¿Llegó a ser intervenida la provincia? Yo me acuerdo de una foto de Luis Lobo, aprovechamos y mandamos un saludo a un foto periodista muy famoso, una foto de un militar, porque se acuerda que después de que se quema la puerta de Casa de Gobierno, no dejaron a la manifestación que llegara a la Plaza 25 de Mayo y se juntaban en la que hoy es Facundo Quiroga. Y hay una foto de Luis Lobo, de un militar mirando con prismáticos desde el balcón de la Casa de las Tejas. ¿Llegó a ser intervenida? Eso es lo que no me acuerdo. ¿La Rioja? Sí, No. No, la que fue intervenida fue desde Roma, lo interviene a Santiago del Estero, sí, y lo manda a un conocido de la vida política, Juan Schiaretti, es el interventor en Santiago del Estero. Ahí sí intervienen, pero en La Rioja no, siguió Arnaudo, después el año siguiente es derrotado por el doctor Massa, sí, y ahí ya viene a cumplirse de un modo gradual estas medidas, ¿no? Que bajar los sueldos, se baja el horario, por ejemplo, se implementa el cambio de horario, menor sueldo, y así sigue, ¿no? Pero ahí yo creo que ahí se genera, para explicarnos qué pasó en La Rioja hasta el día de hoy, creo que esta fecha es clave,
porque ahí se consolida el pacto social, el contrato social entre gran parte de la sociedad y las respectivas clases dirigentes que se sucedieron, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta explicación, que tenga un gran fin de semana y seguramente vamos a seguir charlando de toda la historia de nuestra provincia. Creo que hice un gran aporte a la confusión general, Sí. van a quedar más confundidos que antes, ¿no? No. Mañana viajamos a Copiapó, ¿eh? No, bueno, comente algo, ahí puede ir a sacar fiado, ya le voy a pasar unos teléfonos. Bueno, mañana salimos, la delegación de historiadores y escritores de La Rioja, somos 10 escritores. El lunes es la inauguración del primer Congreso de Historiadores, Escritores y de Turismo, se agregó en Copiapó, que el 8 es el día de la fundación de Copiapó, así que vamos a estar ahí en el desfile, por la tarde la inauguración, y tenemos un programa muy intenso, martes, miércoles, jueves, ¿no? Son 4 días. Creemos que la integración de los pueblos tiene que ver más con la cultura, con la política. Nosotros en Sudamérica somos 12 países y ninguna confederación, ¿no? O sea, como dicen algunos pensadores, somos un país porque no pudimos ser una gran nación, ¿no? El ideal de Bolívar, de San Martín, de Felipe Varela. Así que bueno, nosotros estamos contentos por eso, por contribuir a hacer un pequeño paso para conocernos en esto que fuimos una gran región del siglo XIX, gran parte del siglo XX, y que tenemos culturas muy semejantes en muchas cosas y las diferencias que nos enriquecen en otras, ¿no? Así Sí. que bueno, estamos muy contentos de participar en este primer congreso y nosotros obviamente les prometimos el segundo congreso acá en La Rioja el año que viene. Bueno, Como corresponde a la demagogia que hay que hacer donde uno va, ¿no? no, pero por supuesto, pero hay que integrarse. Bueno, pero ya vamos a coordinar con Urias para que le hagamos un llamado por WhatsApp. Y, Perfecto, así les vamos informando de allá claro, cómo está todo. y ya Importante intelectual riojano, el ex juez doctor Héctor Oyola, va Pedro Goyochea, que es asesor que es historiador. Él es como los buenos boxeadores que pelean en 2 categorías, porque Sí. es historiador y también es abogado, no sé, doctor. Va el licenciado Marcos Vidable, Eduardo Varas, Gladys Avilar de Chilecito, Liliana Oviedo de acá de La Rioja, como una escritora con muchos libros. Así que bueno, creemos que el intercambio va a ser muy interesante. bueno, muchas gracias, profe, que termine lindo el día. Hasta luego. Igualmente, feliz jornada. El profesor Roberto Rojo, a 32 años del riojanazo, 17:05 en todo el territorio argentino.